¿Qué tal, chicos? Esta es la sesión 3. Tenemos acá el do file. Entramos, abrimos este do file. Y como ven acá, el tema de hoy día es limpieza de base de datos. El proceso de limpieza de base de datos normalmente es una de las partes más extensas de una investigación, porque implica tomar una base de datos o varias bases de datos que están en su forma bruta, en su forma como está en Internet, en la forma como te la dan el INEI o cualquier institución. Y esa base de datos normalmente es muy grande, tiene muchísima información, muchas observaciones, muchas variables, y está desordenada y no es del todo entendible. Y uno tiene que tratar de depurarla, de modo de que se quede solamente con las variables que va a utilizar, se quede solamente con las observaciones que va a utilizar y empiece a definir las variables, los indicadores que va a utilizar para su tesis o su investigación. Normalmente una investigación utiliza solamente un conjunto de variables, muy pocas, quizás 10, 15, máximo 20, y utiliza un conjunto de observaciones. Supongamos que quiero trabajar con la ENAO, con la Encuesta Nacional de Hogares. Esa encuesta tiene 35.000 hogares encuestados aproximadamente cada año y tiene más de 1.000 variables, 1.000 preguntas en la base de datos. Y como es tan grande, está partida en 35 módulos, en 35 partes. Y es imposible que en una investigación yo tenga que utilizar todo eso. Probablemente solamente voy a utilizar 2, 3, 4 módulos de los 35. Entonces tengo que quedarme con esos módulos. Una vez que tengo esos módulos escogidos, los voy a unir y cuando los una probablemente tenga 200, 300 variables y eso es bastante. Entonces tengo que elegir, depurar y de esas 200, 300 variables, quedarme con 10, 15, 20 que van a ser las variables que voy a utilizar y que son relevantes para mi estudio. Entonces tengo que depurarla para quedarme con solamente esas variables relevantes. Por otro lado, como la ENAO tiene 35.000 hogares, es también casi imposible que vaya a utilizar los 35.000 hogares. Mi pregunta de investigación quizás solamente se enfoca en jefes del hogar, o solamente en niños, o solamente en adultos mayores, o solamente en la población urbana, o solo en la población rural, o solo en la población de un departamento. Entonces, de esos 35.000 hogares, que deben ser más o menos 130, 140.000 personas, me voy a quedar solamente con el conjunto de personas o hogares que cumplen o que están en mi población de estudio. Entonces, también tengo que elegir y depurar esa cantidad de observaciones. También resulta que las variables que están en la ENAO son variables que están tal como, que se derivan tal como están las preguntas en el cuestionario, pero probablemente yo necesite recodificarlas, yo necesite agruparlas, yo necesite crear nuevos indicadores en base a lo que está en la base de datos. Supongamos que yo necesito crear un índice de pobreza subjetiva para mi investigación, pero en la ANAU no existe un índice de pobreza subjetiva. Entonces yo tengo que crear ese indicador en base a las demás preguntas que están en esa encuesta. Quizás yo quiero crear una variable de experiencia laboral, pero en la ENAO no hay una variable de experiencia laboral, así que tengo que buscar literatura y en base a esa literatura crear esa variable. Entonces, todo ese proceso, que es depurar, acotar la base de datos, crear indicadores, de modo de dejar la base lista para una regresión o lista para el análisis estadístico, ese proceso es bastante largo, normalmente es una de las partes más extensas, demora a veces bastante tiempo, y por eso es que acá en este do file he tratado de explicar lo más relevante o los comandos más relevantes, los que se usan frecuentemente para esa limpieza de base de datos. Al igual que en el do file anterior de la sesión 2 he tratado de comentar todo lo que es verde, ya saben que es comentario, de modo de que si no nos alcanza tiempo,
igual ustedes tienen el material para, para repasar o, o entender las partes que no logro explicar. ¿Sí? Entonces vamos a priorizar los comandos que más se usan. De todos modos, si no logramos terminar, ya tienen acá la explicación en color verde. Entonces, empecemos con el Dufay. Lo primero que siempre hacemos es indicarle a Stata el directorio donde vamos a trabajar. Acá en la línea 12 que dice CD Change Directory, voy a ponerle la dirección de la carpeta donde estoy trabajando. En este caso es esta dirección. Es el disco C, users de Curiego, de stock, escritorio 0.25.2, UARM, Stata, sesión 3. ¿No? Es la dirección de la carpeta donde estoy trabajando. La copio acá y ya está. Entonces ya saben que Clear All es para limpiar el entorno de Stata en caso haya una base de datos abierta, haya información guardada en la memoria. Entonces limpio eso, declaro el directorio, ya está. Y veamos. Acá está el índice del contenido de hoy. Básicamente lo que vamos a hacer es como abrir, recortar, acotar la base de datos, ver qué tipo de variables existen. Ya hemos visto algo de eso, pero vamos a repasar un poquito. Ver qué símbolos y condicionales se pueden usar en Stata, cómo crear, nombrar y cambiar nombres de variables, cómo convertir variables de texto a variables numéricas, cómo etiquetar y organizar datos, cómo recodificar variables, ver la diferencia entre el comando gen y el comando egen. El comando gen hemos utilizado en algún momento, que era para generar variables nuevas, pero tiene su extensión, un comando que hace lo mismo, pero de forma más compleja, que se llama egen. Vamos a ver en qué contextos vale la pena utilizar la versión más completa o compleja. Luego vamos a ver qué hacer cuando aparecen valores perdidos. Es normal encontrar en bases de datos valores vacíos, ¿no? Personas que no contestan alguna información o valores que están mal digitados y que aparecen como valores perdidos. ¿Qué hacer en esos casos? Y finalmente vamos a ver simulación de datos, que es crear datos ficticios. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, veamos. Vamos a utilizar esta base de datos que se llama ZA6900. Lo abrimos. Ahí dice use. Ya sabemos que use es para abrir base de datos en formato stata. Y ya está. Para abrir una base de datos voy a poner BR, que ya sabemos que BR es la abreviación de browse, que es para mostrar la base de datos. Y vamos a ver de qué trata esa base de datos. Esa base de datos es una base de datos a nivel de personas. Cada fila es una persona y resulta que son personas que están en diferentes países. Acá vemos que hay esta variable que se llama C subguión alfa y acá aparece el código del país. Hay personas de Australia, hay personas de Chile, Colombia, España, Francia, Alemania, Islandia, países, pero personas en muchos países. ¿Sí? Y es una base de datos básicamente sobre opiniones, sobre opiniones políticas, o opiniones sobre el gobierno, básicamente. Entonces, hay variables, vamos a ver acá. Acá están las variables. Algunas interesantes que a mí me llaman la atención son estos. ¿Cuál es su opinión sobre los impuestos que pagan las personas de altos ingresos? ¿Cuál es su opinión sobre los impuestos que pagan las personas de ingresos medios? ¿Cuál es su opinión sobre los impuestos que pagan las personas de ingresos bajos? Básicamente pregunta la opinión de si cree que sus impuestos son muy altos o son muy bajos o están bien. Entonces acá, en esa pregunta V51, pregunta, ¿usted cree que los impuestos que pagan las personas de altos ingresos son altos, bajos o están bien?
y acá las personas responden, ¿no? En esa pregunta V52 les preguntan a las personas, ¿usted cree que los impuestos que paga la clase media son muy altos, muy bajos o están bien? Y las personas contestan. En la pregunta V53 a las personas les preguntan si cree que los impuestos que pagan las personas de bajos ingresos son altos, bajos, están bien. Es unas preguntas interesantes, pero también hay preguntas sobre corrupción. Acá dice, ¿cuántos políticos cree que están involucrados en corrupción? Y acá responden que muchos, muy pocos, la mayoría. Otro, ¿cuántos funcionarios públicos cree que están involucrados en corrupción? Y también responde muchos, pocos, algunos. Entonces es una pregunta básicamente sobre opiniones políticas y vamos a utilizarla como ejemplo para limpiarla, ¿sí? Esta es una base de datos tal como uno lo descarga en Internet y como se dan cuenta, está bastante desordenada. Si yo no les cuento de qué trata la base de datos, probablemente ninguno de nosotros podría saber de qué va, porque los nombres de las variables no nos dicen mucho. Por ejemplo, este nombre C-alfan no me dice nada, ¿no? Solamente con el nombre de la variable no podré identificar qué es. Yo les dije que es el nombre del país, en este caso es la abreviación del nombre del país, pero si no les cuento, probablemente no sabríamos, ¿no? Este V2, pero V1, V2, V3 tampoco no me dice nada sobre el contenido de la variable. Si yo no les contaba que eran opiniones políticas, probablemente no sabríamos de qué trata. Acá hay un montón de valores que no entiendo. Tenemos en total 395 columnas, que son 395 variables. Ninguna investigación va a utilizar todas las variables, sería imposible. Entonces tengo que quedarme solamente con las variables que se relacionan a mi pregunta de investigación. Hay 48.720 observaciones, que son 48.720 personas. Probablemente mi investigación no vaya a utilizar a todas esas personas. Quizás solamente voy a utilizar a las personas de Perú, o solamente a las personas de América Latina, o solamente a las personas de países ricos, o solo personas de países de ingresos medios. Entonces, eh, acotar esa información tiene que ver con limpieza de base de datos. Por otro lado, las variables están codificadas de una forma que quizás no son las relevantes para mi investigación. En esa pregunta o en esas preguntas que vimos de impuestos, las personas contestan, tienen alternativas para contestar, creo que son cuatro o cinco alternativas, pero quizás a mí no me importa que la respuesta sean cuatro o cinco categorías de respuesta, probablemente me conviene que sean solamente dos categorías, así que yo tengo que agrupar las respuestas para que solo sean dos categorías, entonces eso también es parte de la limpieza de datos. Quizás no quiero tener tres preguntas sobre impuestos, acá vamos a ver taxes, no quiero tener tres preguntas sobre ingresos, quiero crear un índice sobre impuestos que agrupe la información de estos tres. Entonces, esa creación de un índice nuevo, de una variable nueva, también es parte de la limpieza de base de datos. Entonces, la idea con la limpieza de base de datos es tener finalmente una base de datos limpia, con la cual ya pueda hacer mis estadísticos descriptivos y ponerlos en en mi investigación, hacer análisis estadístico, hacer mis gráficos, hacer mis regresiones con una base de datos ya muy fácil de trabajar. Entonces, veamos. Lo primero que uno hace cuando tiene una base de datos nueva es ver la descripción de esa base de datos. Entonces, el comando describe, acá está, me permite ver la lista
de variables y sus características acá. Entonces corro display y acá me aparece la lista de variables que están en la base de datos. Entonces vayamos acá arriba, que dice, la base de datos contenida en Z6900.eta tiene 48.720 observaciones, 395 variables. Acá tenemos una columna con los nombres de variables, acá con el tipo de almacenamiento de la variable, el formato de la variable, la etiqueta de la variable, pero las etiquetas de valores de la variable y las etiquetas de la variable. Por ejemplo, acá me dice C sub alfa, que es una de las variables, está en formato string 6. String significa texto y 6 que el máximo de letras o de elementos de esa palabra es 6. Por ejemplo, si yo voy a esa variable C alfa y busco el nombre o la abreviación del país más larga, tiene 6 elementos. Creo que es este. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Tiene 6 elementos. Eh, B-GBN tiene 6 elementos. A eso se refiere, que es un texto y que, no, acá dice string 6, es un texto y el 6 se refiere a que el máximo de elementos de esa palabra es 6. Acá está la misma información, son 6 elementos y me dice la descripción. Dice, esta variable es el prefijo del país que utiliza el ISO 3160, que es una convención de códigos, ¿no? Entonces, cada país tiene su código, ¿no? Ese código ya está estandarizado internacionalmente, entonces esa variable utiliza esa abreviación que ya está estandarizada internacionalmente. Vamos más abajito para ver otras variables. Acá, por ejemplo, dice la variable WRKHRS es una variable que está almacenado como byte. Byte es un tipo de variable numérica. Acá vamos a ver en un rato que este formato significa que no tiene decimales. Cuando aparece un punto cero, quiere decir que no hay decimales. Cuando aparece un punto uno, quiere decir que hay un decimal. Cuando aparece punto 2, que hay dos decimales. Y este numerito que está al otro lado de la coma se refiere a cuántos números puede haber antes del punto. Entonces, en este caso, podría ser el número más grande, sería, a ver, 9 9 9 3 4 5 6 7 8. El número más grande que puede ser almacenado ahí sería este número, 3 4 5 6 7 8, ¿no? Este numerito es el más grande con 8 elementos, ¿no? Entonces, esta variable, hours, perdón, work hours, puede guardar hasta 9 numeritos y no tiene decimales, por eso punto cero. A eso se refiere este porcentaje 8.0. El 8, ¿cuántos elementos puede ir a la izquierda del punto? Y el 0, ¿cuántos elementos puede ir después del punto? En este caso, ningún elemento después del punto quiere decir que no hay decimales. Luego me dice que la unidad de medida de esta variable, bueno, la descripción de las etiquetas es Word y la descripción es, eh, bueno, era semana, horas trabajadas a la semana. Entonces, esta variable es horas trabajadas a la semana. Entonces, así tenemos la descripción de cada variable. En este caso tenemos mucha suerte porque tiene una descripción bien extensa, pero no siempre vamos a tener esa suerte. Las bases de datos que son más importantes, más conocidas, suelen tener su descripción. La ENAO es muy buena porque es la encuesta más importante del Perú. Entonces, el INEI le pone mucho trabajo y está bien ordenada, bien descrita, es fácil de entender. Pero otras bases de datos que tienen
menos financiamiento o que lo levanta instituciones que no tienen mucha capacidad. Probablemente la base de datos va a estar mucho más desordenada, inclusive es probable que no tenga una descripción de variables, esté codificada de forma bastante incomprensible y uno va a tener que revisar los manuales, las fichas técnicas y se va a volver más complejo. En ese caso está bastante fácil de entender, al menos sin tener que recurrir al manual o a la ficha técnica. Listo, entonces describe es simplemente para ver las características o la lista de variables que están en la base. Luego veamos. Para depurar la cantidad de variables o la cantidad de observaciones, existen dos comandos. Uno se llama drop y uno se llama keep. El comando drop requiere que le dé la lista de las variables que voy a eliminar. Entonces acá le pongo drop, elimina las variables v1 y v2. Entonces, veamos. Selecciono esto, corro y acá me dice que ya borro dos. Teníamos 395 variables, ahora tengo solamente 393 variables. Entonces, drop significa borrar la lista de variables que voy a poner acá. Keep ya también lo que me pide es que dé una lista de variables con las cuales me voy a quedar. Entonces acá le digo, quédate, keep, con esta lista de variables. V30, V47, V48, V51, V52, V53, sex, age, edu years, work hours y seal. Son 11 variables, entonces acá se quedó con 11 variables. ¿Qué más? Luego, acá noto que tengo 3, 4, 5, 6 variables que empiezan con V. Si yo no quiero escribir tantas veces o tan largo el código, una alternativa es utilizar los asteriscos. Los asteriscos en Stata quieren decir todo aquello que aparece después. Acá el V asterisco quiere decir todas las variables que empiezan con V. Si pongo P asterisco, todas las variables que empiezan con P. Si pongo PR, todas las variables que empiezan con PR. En este caso, le pongo todas las variables que empiecen con V. Entonces, a eso se refiere el asterisco. Y si pongo solamente el asterisco, se refiere a todas las variables que existen en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá le estoy diciendo, muéstrame, browse, la base de datos que está contenida con todas las variables. Y me muestra la base de datos completa, con las 11 variables que están ahorita en mi base de datos. Pero también le podría decir, browse, sex y age. Solamente muéstrame la base de datos con las variables sex y age. Corro, y acá está. Me muestra las dos variables sex y age. No ha borrado las demás variables. Las demás variables sí están ahí, solamente que al momento de mostrar me pone solamente la lista de variables que he puesto. Si se dan cuenta, acá en el panel de variables están las 11, pero solamente sex y age tienen su check. Las demás están sin check, ¿no? Porque no las estoy visualizando en ese momento. Están en la base, pero no las estoy visualizando. Si quiero visualizarlas, les pongo check nomás, ¿no? Pongo check, check, check. Y voy viendo las variables. En ocasiones es importante solamente ver las variables que me importan. Quizás necesito compararlas, necesito ver si concuerda uno con otro. Entonces, para eso sirve el browse y ponerle la lista de variables que quiero observar. Ok, sigamos. ¿Qué tipos de variables hay en Stata? Creo que ya les comenté en la sesión presencial que hay básicamente cuatro tipos de variables. Una es la numérica, otra es la categórica, otra es la texto y otra es el formato fecha. Pero Stata
eh, clasifica las categorías de forma más desagregada. Veamos. Cuando yo veo la base de datos y veo una que esté en color negro, pero en color rojo, es que es formato texto. Si yo veo que está en color azul, es categórica. Si veo que la variable está en color negro, es numérica. Entonces, las numéricas en Stata suelen guardarse con estos nombres: formato byte, formato int, formato float, formato double, formato long. En términos prácticos, no nos interesa eh, si está guardado en byte, en int, en float, en double, en log, porque al final son números. La diferencia entre estos es sutil. Por ejemplo, este int significa integer, que es un número entero. Byte simplemente quiere decir que la cantidad, el tamaño del número no puede superar un umbral. Entonces, básicamente es una diferencia más de almacenamiento, una diferencia sutil, pero todos estos son números al fin y al cabo, así que no se preocupe mucho. Por otro lado, las variables texto siempre van a aparecer con este nombre, str. Acá cuando selecciono una variable texto, aparece acá abajito formato o tipo str, siempre aparece así, y al costado aparece un número. Ese número se refiere al tamaño máximo de elementos que puede tener ese texto. Luego, las variables numéricas, pero las variables categóricas, se van a guardar en Stata simplemente como números, solamente que van a ser números a los cuales le asigna una categoría. Por ejemplo, acá en esta variable v51, yo veo acá categorías: la categoría to low, la categoría match to high, la categoría about right, pero si hago doble clic me sale que la categoría to low en realidad es el número 4, la categoría to match to high es en realidad el número 1, la categoría about right en realidad es el número 3. Son números, al fin y al cabo, las categóricas, solamente que le hemos asignado una descripción, una etiqueta a esos números. Entonces, finalmente, en estricto, las categóricas son números. Ok, sigamos. ¿Cómo ver las características o los estadísticos que tiene cada variable con el comando summarize? Entonces, probemos hacer un summarize de la variable c alfa. Y cuando hago el summarize de c alfa, me aparece una tablita vacía. ¿Por qué? Porque el summarize lo que calcula son el promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, pero C alfa es una variable de tipo texto, entonces los textos no tienen o no se pueden, con los textos no puedo sacar esos estadísticos, ¿no? No puedo sacar promedios ni desviaciones estándar con palabras. Entonces, en el caso de variables eh, texto, en lugar del summarize, podría sacar un tabulate. El tabulate es una tablita de frecuencia. Entonces, lo que me dice esa tablita es cuántas veces aparece ese valor o ese texto en la base de datos. Entonces, acá me dice que el texto out en la variable calfan aparece 1267 veces, que representa el 2,60% de las observaciones de la base de datos. El valor JP, que debe ser Japón, aparece 1611 veces, que representa el 3,31% de observaciones de mi base de datos. El texto VE, que debe ser Venezuela, aparece en la base de datos 1045 veces, que representa el 2,14%. Entonces, cuando tengo variables texto, me conviene hacer un tabulate, porque el tabulate me da información
de cuántas veces se repite cada palabra. Solamente cuando tengo variables tipo numéricas, debería hacer un summarize. Por ejemplo, creo que age es una variable numérica, así que hago summarize age y me dice, está en mayúscula. Notar que acá puse age en minúscula, pero en realidad está como mayúscula. Voy a cambiar con mayúscula. Y acá está, ¿no? Me dice, eh, dentro de la variable age hay 48.720 valores que no son valores vacíos, que son valores numéricos. El promedio de esos valores es 50,30. La desviación estándar es 58,69. El mínimo valor dentro de esa variable es age y el máximo valor 999. Raro, ¿no? Una persona tiene age, edad 999. Vamos a ver en un rato por qué aparece ese valor extremo. Es imposible que alguien viva 999 años, ¿no? Vamos a ver un rato que eso tiene un significado. ¿Qué sucede si quiero hacer un summarize de una variable categórica? Probemos a ver acá qué categórica hay. La variable V52. V52 es el impuesto o la opinión sobre los impuestos que paga la clase media. Y las respuestas son too low, about right, too low. Eh, hagamos un summarize, a ver. Summarize, summarize V52. Corro, lo escribí mal. Gasta. Me saca igual el promedio de la desviación, el mínimo y el máximo. Pero esto está mal porque no puedo entender, o sea, no puedo sacar ese promedio y esa desviación y esos valores estadísticos de una variable que es categórica, porque en realidad los numeritos que están detrás de la variable V52 no son importantes en magnitud. Los numeritos solamente están ahí para luego servir de referencia para las etiquetas o las categorías. En realidad, yo no puedo promediar, no puedo hacer estadísticos con esos numeritos. Entonces, en esos casos, hay la opción de poner este símbolo adelante y punto adelante. ¿Qué se refiere el y punto? Le estoy diciendo a Stata que esta variable es categórica. Entonces, si se dan cuenta, si no ponía el y adelante de la variable, me salía esa tablita con una sola fila, pero si le pongo el y adelante, Stata entiende que es categórica y ahora me sale una fila por cada categoría que había en esa variable. Acá me dice que las categorías era match to, too high, about right, too low, match to, can choice y no answer. Y lo que está haciendo internamente es crear una variable binaria para cada una de las categorías. Entonces, dicho eso, estos numeritos se pueden interpretar de la siguiente forma. El 11,03% responde esta categoría match to high, el 35% responde la categoría too high, el 39,27% responde la categoría above right, el 4,94% contesta la categoría too low, el 0,9% contesta la categoría match too low, el 7% contesta o pone can choice y el 1,8% contesta o pone que no puede contestar, no hay respuesta. Entonces, siempre es importante ponerle el y adelante cuando es una variable categórica. Si no lo pongo, lo va a entender como una variable continua, como un número continuo, y eso nos va a distorsionar todo. Eso de poner el y punto siempre al momento de utilizarla tanto en el summarize, tanto en las tablitas,
tanto en los test estadísticos, tanto en las regresiones, siempre hay que poner el y adelante. Listo. Hasta ahí preguntas, chicos. Sigamos. ¿Qué hora es? Ok, estamos a la mitad de la clase. Sigamos. Ya. La siguiente parte tiene que ver con operadores matemáticos y operadores lógicos y de programación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo quiero indicarle a Stata que haga alguna operación matemática, o cuando quiero ponerle algún condicional, o quiero ponerle algún tipo de operador lógico, existen símbolos particulares, que son los símbolos que normalmente utilizamos en matemáticas. Si quiero poner una suma, le pongo el símbolo suma. Si quiero una resta, el símbolo menos. Si quiero una multiplicación, en este caso, un asterisco. Si quiero una división, el slash que va de abajo hacia arriba. Si quiero realizar una potencia, le pongo este operador para poner el exponente. Si quiero poner, si quiero decirle esto y esto, es decir, el operador y, pongo este símbolo. Si quiero poner el operador o, es decir, este elemento o este otro elemento, le pongo este símbolo que es una línea vertical. Si quiero decirle que no, es decir, no se debe cumplir esto, pongo el signo de exclamación. Mayor que es el símbolo este. Mayor o igual que es ese símbolo, pero acompañado del igual. Menor que es el símbolo típico de menor que. Menor o igual que sería ese símbolo acompañado de un menos. Si quiero decirle que algo va a tener un valor igual a, le pongo este símbolo igual. Pero si quiero decirle que algo debe ser igual, es decir, una condicional, le pongo el doble igual. Entonces nos detenemos acá. Acá tenemos dos iguales. ¿Por qué? Resulta que el igual se puede utilizar en dos contextos. Cuando yo quiero asignar un valor a una variable, cuando yo quiero utilizar el igual en un condicional. En el primero, un ejemplo sería gen x igual a 1. Eso lo que está haciendo es generar una variable nueva donde voy a asignar el valor 1 a esa variable nueva llamada x. Entonces, los valores, toda esa variable va a estar llena de unos, ¿no? Estoy asignando el valor 1. Nada más. Eso es utilizar el igual. Pero el doble igual se usa dentro de condicionales. Por ejemplo, le voy a poner if x es igual a 1. Es decir, haz la orden que te voy a dar, pero solamente si se cumple que la observación tiene su variable x igual al valor 1. Entonces, el doble igual solamente se usa para condicionales, el igual solito para asignar un valor en una variable. Esa es la diferencia entre ambos. Luego, el último operador sería este, que es símbolo de exclamación y el igual, que quiere decir distinto de. Entonces, como se dan cuenta, este operador, que es el signo de exclamación, es negación, ¿no? Distinto a. Esos son los operadores más conocidos, más importantes. Lo recomendable es que ustedes busquen en sus teclados cómo se pueden escribir estos símbolos, estos operadores. Normalmente, dependiendo del idioma de sus teclados, puede estar en diferentes partes. También hay teclados que son más chiquitos, hay teclados que son más grandes,
Entonces, a veces la distribución de estos es distinto. Por ejemplo, este símbolo del operador O en mi computadora se escribe con un botón que está debajo del botón Escape. Entonces, en el extremo izquierdo, bueno, a mi izquierda, en la parte superior del teclado, está el Escape. Y debajo del Escape hay un botón y con eso puedo escribir el símbolo o el operador O. En mi teclado, el operador I se escribe con Shift más el número 6. Este operador de potencia en mi teclado se escribe con el botón Shift y un botón que está encima del Shift. Ya está. El slash en mi computadora o en mi teclado se escribe con Shift y botón 7. Estos simbolitos de mayor, menor en mi computadora están encima de el botón Control. Entonces traten de buscar en sus teclados cómo se escriben estos símbolos. Listo. Veamos un ejemplo de cómo se utilizan estos operadores. Sí, vamos a ver cómo así, cuál es el uso de estos operadores. Para eso vamos a hacer un gráfico. Por el momento no importa que entiendan exactamente las características del gráfico. Vamos a tener una sesión particular para gráficos. Solamente lo estoy poniendo acá de ejemplo. Acá dice, vamos a hacer un histograma. La abreviación de histogram es is, de la variable age, es la variable edad. Entonces acá solamente un histograma de la variable edad. ¿Qué era un histograma? Un histograma es un gráfico para ver la distribución de los valores de una variable. Entonces acá veo que la edad va de 0 a 1000, ¿no? Acá 0 a 1000, y la mayoría de personas está más o menos acá, ¿no? Que debe ser 30, 40 años. La mayor cantidad de personas está ahí, ¿no? La altura de esa barrita me dice que, que están aglomerados, que están la mayor cantidad de personas en ese punto. Personas acá con 70, 80 años, muy poquitas, y acá personas con más edad, casi nadie, ¿no? Y acá hay una persona con 999 años, que vamos a ver en un rato, que es un error de digitación en realidad. Este gráfico está así, pero medio distorsionado porque hay este elemento extremo, ¿no? Entonces veamos. Voy a abrir la base de datos para ver la variable edad. Entonces vamos a ver la variable edad. Acá está. En la variable edad, acá está guardado como categórica, pero asumamos que es un número, ¿sí? Acá hay 46 años de edad, 39 años de edad. Acá dice no answer, not answer, 43, 44, 70. Hay muchas personas que dicen no answer, sin respuesta, ¿no? Y si yo hago doble clic a ese no answer, me aparece 999. Y eso es común en las bases de datos cuando hay valores perdidos. Algunos lo ponen con un puntito al valor perdido y otros ponen un valor extremo. En este caso, los digitadores de la base de datos han puesto 999 a las personas que no contestaron esa pregunta. Entonces, como sé que eso es un problema de digitación, lo que yo debería hacer es restringir mi cantidad de observaciones solamente a aquellos valores plausibles que tienen sentido, ¿no? Dejar de lado a esos valores extremos como el 999. Vamos a ver eso. Bueno, acá solamente a este histograma le estoy diciendo que ponga en el eje vertical el porcentaje,
que el fondo del gráfico sea color blanco y que el título sea Distribution of Aid. Esas opciones, Distribution of Aid como título, el fondo blanco, que en este eje me ponga porcentaje. No es muy importante por ahora. Vamos a tener una clase de gráficos. Solamente vamos a utilizar esto de ejemplo para utilizar los operadores. Luego, acá abajito, pongo el mismo código del histograma, pero como sé que la edad no puede ser un valor extremadamente grande, voy a utilizar un condicional que es el siguiente. Dice, if age es menor a 120. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que las observaciones que van a ser utilizadas para el histograma son solamente aquellas que cumplen esa condición, que la edad sea menor a 120, ¿no? Porque al menos yo no conozco a nadie que tenga edades mayores a eso, ¿no? Entonces, corro y ya está. La distribución está mejor presentada, ya no está poniendo esos valores extremos que eran 999, ¿no? Que sabíamos que en realidad era un problema de digitación, porque para determinar not answer que no respondían ponían 999. Entonces tengo ahora el gráfico que está más bonito. Listo. Ahora, ¿qué más? Por otro lado, yo les conté que esta base de datos era una base de datos sobre opiniones políticas y, en estricto, solamente los mayores de edad podrían contestar una encuesta como esta, ¿no? O al menos aquellas personas que ya tienen algún tipo de participación política. Pero no tiene sentido que las personas que son recién nacidas o muy niños puedan contestar estas preguntas sobre opiniones políticas. Entonces no tiene mucho sentido que acá hayan personas con 0 años de edad o con años muy cercanos a cero o recién nacidos. Esto de los ceros puede ser un error de digitación, puede ser quizás que se están refiriendo a un tipo de personas en particular que han puesto un valor extremo. Entonces, si yo sé que no tiene mucho sentido que haya personas con esta edad, entonces también voy a utilizar condicionales para quitar a estos de acá. Y eso es lo que hago en la parte siguiente. Acá le estoy poniendo un condicional, pero doble, ¿no? Un condicional que tiene dos condiciones. Y esas condiciones se deben cumplir a la vez. Por eso acá dice y, ¿no? Se debe cumplir esto, que es que la edad debe ser mayor a cero, y también se debe cumplir que la edad debe ser menor a 120. Entonces es un doble condicional, por eso aparece el y. Probemos, corro, y acá ya no me está presentando a los que tenían 0 años, ¿no? Y se ve mucho más bonito este gráfico. Notar que acá solamente para que sea más visual, puse cada una de las condiciones en paréntesis, ¿no? Acá dice age mayor a cero es una condición y age menor a 120 otra condición. Pero si le quito los paréntesis, Stata va a entender exactamente lo mismo que le dije. Es el mismo gráfico. Solamente yo lo puse en paréntesis cada condición para que se vea más entendible. Entonces, esos paréntesis que agrupan condiciones, igual que en las matemáticas, ¿no? Las matemáticas, cuando hago una ecuación, cuando tengo un problema matemático, utilizo los paréntesis para separar elementos, ¿no? Para separar partes de la ecuación. Igual acá, solamente he puesto los paréntesis para separar partes de la condición. En la siguiente línea es lo mismo, pero para que se vea más bonito, para que sea más entendible, le puse un paréntesis a a las dos condiciones, ¿no? Para decirle que es una sola. Y me da el mismo gráfico. Entonces los paréntesis solamente son para agrupar condiciones. Si no los pongo,
me da el mismo resultado. Esa condición, pues, esa par de condiciones que le he puesto acá, ¿se puede escribir de otras formas? Sí. Por ejemplo, en esta parte de acá le he puesto, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Acá, bueno, acá está sin paréntesis, ¿ya? Acá está sin paréntesis y va a dar lo mismo, pero hay que tener cuidado con el uso de los condicionales. A mí se me ocurrió poner esto, ¿no? Decir, hace el histograma si se cumple que H cumple con estar por encima de cero, mayor, pero cero es mayor a H y H es menor a 120. Corro, pero me sale el gráfico inicial, ¿no? Stata no entendió lo que traté de decirle. Entonces, ¿por qué? Porque Stata está entendiendo que esto es que se cumpla que la edad sea menor a cero o que se cumpla el otro. Entonces acá está mal, ¿no? Entonces debería ponerle quizás así, probemos. Nada, tampoco cumple. Acá lo que está entendiendo Stata es que hay dos condiciones, pero las dos condiciones están ligadas con el operador o, que se cumpla uno o que se cumpla el otro. Hay que tener cuidado, a pesar que esto matemáticamente parecería tener sentido, Stata no lo va a entender del todo porque es medio confuso. Entonces, mejor es darle a Stata la condición desagregada paso por paso y no darle así de frente, que finalmente puede ser confuso para Stata. Y de ese modo, bueno, una vez hablando de estos condicionales, ustedes pueden utilizar las condiciones que se les ocurra. Por ejemplo, acá le he puesto, haz un histograma de la variable horas trabajadas por semana si las horas trabajadas son mayores a cero y si las horas trabajadas son menor a 99 y además que en la variable sexo sea diferente a uno y que además se cumpla que C alfa sea igual a o que C alfa sea igual a S. Corro. Y acá está. Este histograma solamente es de las horas trabajadas, pero de aquellas personas que trabajaban más de 0 horas, trabajaban menos de 99 horas, que el sexo era diferente al valor uno y que estaban en el país AU o que estaban en el país ES. Entonces, ahí tienen un condicional largo y todo ese condicional finalmente se logra colocar gracias a estos operadores. Notar que cuando utilizamos condicionales de variables texto, tengo que poner entre comillas los valores, porque para que Stata entienda que es un texto, ¿no? Por ejemplo, acá C alfa, sé que es texto, entonces el valor AU tiene que estar entre comillas para que aparezca en color rojo y se entienda como si fuera texto. Listo. Ok. Entonces, eso. Bueno, acá les puse que cuando aparecen estos valores extremos, 99, 999, 9999, en una base de datos, en ocasiones se refiere que son valores perdidos, entonces el digitador suele poner valores grandes, extremos, para que uno se dé cuenta, ¿sí? O también puede ser que te ponga valores sin sentido en alguna variable, ¿no? Por ejemplo, si hay una variable que se llama sexo y hay el valor 1, 2 y 99, no tiene sentido el 99, así que quizás es porque no está reportado o porque la persona no contestó la encuesta. Puede ser esas cositas. Sigamos. Luego, la siguiente sección tiene que ver con crear, nombrar y cambiar el nombre de variables. Ya vimos en alguna parte que para crear una variable nueva, lo que tengo que poner es el comando gen, luego el nombre de la variable, luego ponerle igual y decirle qué valores va a tomar esa variable.
En este caso, lo que estoy haciendo es crear una variable llamada x, donde va a estar compuesta de puros valores perdidos. Este puntito se refiere que es valores perdidos, missing values, es decir, simplemente es una variable vacía. Está vacía, no hay nada de información. Luego, si a mí no me interesa, bueno, si a mí no me convence el nombre de la variable, le puedo cambiar el nombre con el comando rename. Pongo rename, el nombre original de la variable y el nombre nuevo. Entonces, a esa variable X ahora la voy a llamar non-school. Notar que acá en nuestra base de datos los nombres de las variables no son muy informativas, sobre todo estas que empiezan con V, así que probablemente las voy a cambiar eventualmente con un nombre más informativo. Eso vamos a ver un poquito más abajo. Luego, si quiero cambiar de valores a mi variable, puedo utilizar el comando replace, ¿no? Reemplazar. Acá le digo, reemplaza en la variable non-school con el valor de 1 si en la variable eduyear aparece el valor 0. Y reemplaza con el valor 0 a la variable noSchool si en la variable eduyears aparece valores mayores a 0. Esa variable nueva que he creado noSchool va a tomar el valor de 1 si la persona no ha ido al colegio y va a tomar el valor de 0 si la persona ha ido al colegio, es decir, tiene más de 0 años de educación. Entonces ahora tengo en mi base de datos una variable noSchool con valores 0 y 1. ¿Ya? Listo. Entonces hago un tabulate si queremos y veo que acá 999 nunca han ido al colegio y el resto sí ha ido al colegio y tiene al menos 1 año de educación. Listo. Entonces, para eso sirve el comando rename y el comando replace. Rename, cambiar el nombre; replace, cambiar los valores de la variable. Vamos a borrar esa variable. Ya sabemos que drop es para borrar. Y acá estoy renombrando las variables que tengo en mi base de datos, ¿no? Por ejemplo, calfan, ese nombrecito no me dice nada, así que lo voy a cambiar con el nombre country. V30 no me dice nada, le voy a poner environment, que quiere decir medio ambiente, es una pregunta sobre medio ambiente. Al V47 le voy a poner el nombre no say, porque es una variable que tiene que ver con la participación o de las personas en decisiones del gobierno. V48, Anders and Paul, V51, tax high; V52, tax mid; V53, tax poor. Sex le voy a poner en minúscula, por eso le estoy cambiando el nombre. Age también en minúscula. Edu year también en minúscula. Y work hours también en minúscula. ¿Por qué? Por convención, los nombres de variables deben ser minúsculas. Ya les comenté en algún momento que lo ideal es que los nombres de variables sean minúsculas, que no tengan valores extraños, por ejemplo, tildes que no tengan, tampoco que tengan ñes, tampoco que tengan guiños, que no tengan elementos raros, que sean variables fáciles de entender. Pues lo estoy renombrando. Ahora mi base de datos está compuesta con variables con nombres entendibles, que al menos me dicen algo. Listo. Acá está mi base de datos, ¿no? Ahora mi base de datos está un poquito más limpia. Recuerdan que al inicio habían un montón de variables. Ahora ya está un poquito más acotada y más entendible los nombres de las variables. Ok, sigamos. Nos queda como 30 minutos, creo. Sigamos. Luego, tengo mi variable eh, tax high, ¿no? Que se acuerdan que era si uno cree que los impuestos que pagan los ricos es muy alto o muy bajo, ¿no? Entonces acá las personas contestan. 3.430 cree que los impuestos que pagan los ricos es muy alto. 6.824 cree que es eh, alto. 12.675 que está bien el monto que pagan los ricos de impuestos.
13.918 cree que es bajo, 6.590 cree que es muy bajo, 4.393 no puede elegir la respuesta y 890 no contesta. Cuando veo esta tablita, yo veo las etiquetas de las respuestas, pero no veo los numeritos detrás de cada categoría. Si yo quiero ver el numerito detrás de cada categoría, le voy a poner este comando que dice numLabel, add. ¿Qué quiere decir numLabel, add? Que el numerito num de la etiqueta la voy a agregar a la información de mis tables. Entonces corro eso y ahora cuando haga un tabulate, no solo me aparece la descripción de, de las respuestas, sino también al costadito me sale el número asignado a esa categoría. Ya sé que 9 corresponde a no answer, 1 que corresponde a match to high. Pues para eso sirve el numLabel, agregar el numerito a la etiqueta que me aparece en mis tables. Listo. Otra cosa que suele pasar con una base de datos, con las bases de datos brutas, es que a veces a mí no me conviene cómo están clasificadas las respuestas. En este caso, de la variable tax high que estamos viendo acá, tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera utilizar esta variable en una regresión, voy a tener un problema de eficiencia porque voy a tener muchas categorías para esa variable. Entonces, quizás a mí me conviene tratar de simplificar en menos categorías estas 7. Y eso es lo que voy a hacer acá. En lugar de tener una variable con 7 categorías, lo voy a resumir a solo 2 categorías. A la categoría que está de acuerdo con que los impuestos que pagan los ricos son muy bajos, y 0 si la variable, si creen que son muy bajos los impuestos que pagan los ricos. Entonces, esta variable la voy a recodificar en solamente esas 7 categorías, la voy a recodificar solamente en 2. ¿Para qué? Para que se convierta en una variable binaria. Y eso tiene bastante sentido, porque al momento de hacer análisis estadístico o econométrico, utilizar variables con muchas categorías puede ser inconveniente. Otro ejemplo de eso es cuando yo tengo, por ejemplo, en la ENAU, tengo el nivel educativo aprobado. Y yo tengo una variable que se llama educación nivel. Y ahí las respuestas son sin educación. ¿Qué más? Primaria incompleta. Primaria completa. Secundaria incompleta. Secundaria completa. Superior no universitaria incompleta. Superior no universitaria completa. Superior universitaria incompleta. Superior universitaria completa. Maestría, doctorado, básica, regular, especial. Entonces, si uno abre la base de datos de la ANAO, encuentra que una variable de educación tiene esas categorías, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 categorías. Poner eso en una regresión me va a dar una tabla enorme y probablemente no me aporte mucha información poner tantas categorías. Yo podría recodificar esto en simplemente 3, 4 categorías, ¿no? Sin educación lo dejo como una categoría. Todo esto lo puedo categorizar como al menos algo de primaria, todo esto como al menos algo de secundaria, todo esto como superior, todo esto como, no sé, otra categoría, ¿no? Entonces, no necesariamente yo tengo que trabajar
con la forma que tiene la variable que está en la base de datos bruta. Yo puedo recodificar, puedo agrupar, puedo renombrar, y eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, en base a esta variable que tiene 7 categorías, voy a crear otra nueva que se llama task high to low, donde le voy a poner valores. Entonces dice, voy a colocar 0 en esa variable nueva si las personas han contestado en task high los valores 1, 2 y 3, es decir, match to high y above right. Estos tres van a ser la categoría número 0. Si contesta 4 o 5, va a ser la categoría 1. Y si contesta can choice o no answer, lo va a poner como vacío, ¿no? Porque no tiene sentido utilizar a estas personas porque finalmente no tienen opinión sobre ese tema. Entonces corro y ya está. Y ahora tengo una variable nueva que está acá, que solamente tiene valores 0, 1, es una variable binaria, dummy, y que me da básicamente la misma información que la variable original, que era tax high. Y es más fácil de manipular, más fácil de utilizar en un análisis estadístico, más fácil de interpretar y quizás más informativo. Otra forma de hacer esto aparece acá. En estas tres líneas son equivalentes a lo que está en lo que estoy señalando. Es lo mismo, le estoy diciendo que asigne el valor de 0 si task high iba de 1 a 3, que ponga 1 si era mayor o igual a 4 y que le ponga valor perdido si era mayor o igual a 8. Es lo mismo, solamente que escrito de otra forma. Ok, sigamos. Esta parte de acá ustedes la chequean, no es muy importante. Ederson, cuéntame. Disculpa, por favor, en la condicional de arriba, cuando dices que es mayor o igual a 4 no se va, con el 8 no va, o sea, cuando dices mayor o igual a 4 puede ser 5 6 7 8 no va a cruzarse, por así decirlo, con el 8 y 9. Muy buena pregunta. Pero luego, o sea, al 8 y 9 le va a poner 1, ¿no? Al 8 y 9 le va a poner 1, pero en la siguiente línea lo va a reemplazar por valor perdido, ¿no? O sea, era 1 y luego va a ser valor perdido. Notar que el orden importa, ¿no? Ujú. Acá le asignaba 1 al 8 y 9 y acá a esos los está reemplazando con valor perdido. Ah, ok, profesor. Ah, muy buena observación. Si lo hubiera puesto al revés, quizás no hubiera funcionado. Muy bien. Y recuerden que esta forma o estas formas que yo les doy acá son, reflejan un poquito la forma en que uno piensa, ¿no? Pero cada uno de ustedes también podría tener su misma forma de hacer lo mismo. Es decir, estoy seguro que si yo les doy a ustedes una tarea, cada uno de ustedes va a resolver la tarea de forma distinta, ¿no? Cada uno con un enfoque distinto, con una extensión distinta, con una aproximación distinta. Igual sucede con el código. Entonces, la forma que yo les planteo es una forma en la cual yo me aproximo, pero cada uno de ustedes puede tener una lógica distinta y llegar al mismo resultado. Y es válido. Hay personas que solemos hacer códigos muy largos porque somos nos gusta tener pasos muy explícitos. Hay otras personas que quieren hacer códigos bien cortos porque quieren eficiencia, ¿no? Depende de cada uno, por eso también acá les muestro, ¿no? Lo mismo se puede hacer con dos formas distintas. Y seguramente hay muchas otras formas de hacerlo, dependiendo de la lógica de cada uno de nosotros. Esa parte de acá no es muy importante, lo chequean ustedes. Vayamos más abajito. Todo lo que estoy seleccionando no es muy importante, solamente es cuestiones de agregar descripciones, lo chequean. Vayamos acá. Esto sí es importante.
Vamos a importar una base de datos en Excel que se llama String Example. Y antes de abordarlo, voy a abrir el Excel para mostrarles qué es. Acá tengo una base de datos donde tengo 6 variables, var 1 hasta var 6. La variable 1 tiene colores, la variable 2 tiene números, la variable con decimales separadas por coma, la variable 3 tiene números, pero una persona ha contestado de manera errónea y en lugar de un número ha puesto un texto que dice alot. La variable 4 son nombres de países. La variable 5 es una, una opinión, una respuesta abierta que se les dejó a las personas para que escriban. Y la pregunta 6 es el mes en el cual ha sido realizada la encuesta. Cuando yo importo esa base de datos a Stata, veo que que las 6 variables han sido leídas, entendidas como texto, porque están en color rojo. La variable 1 tenía sentido que sea rojo porque era un color. La variable 2 es un número, pero Stata lo ha leído como texto. ¿Por qué? Porque la coma para Stata no es parte de un texto. Para separar decimales, Stata utiliza el punto, no la coma. Entonces, como aparece la coma, Stata lo entiende como texto. La variable 3 eran números, pero como hay una persona que puso texto, toda la variable se convierte en texto. La 4 tiene sentido que sea texto porque son nombres de países. La 5 también tiene sentido que sea texto porque era una respuesta abierta, una opinión abierta de la persona. Y la 6 es una variable texto, que esa variable texto, pero esa variable fecha, una fecha, no la vamos a abordar por el momento porque las fechas tienen otro tipo de tratamiento. En este caso, Stata está leyendo la fecha como texto. Eventualmente, en las siguientes clases vamos a convertirla a otro formato para que sea más fácil de trabajar. Sigamos. Ok. Entonces, ninguna variable texto puede ser ingresada en una regresión, en un análisis estadístico. Yo no puedo hacer una regresión para explicar una variable texto y tampoco puedo ingresar una variable texto como variable independiente en una regresión. Entonces, yo tendría que convertir la variable texto en una variable categórica. Y eso es lo que estoy haciendo acá con la variable 1. En lugar de que sea texto, voy a crear una variable nueva donde asigne numeritos a cada color, el número 1 a red, el número 2 a blue, el número 3 a green, y de ese modo se convierte en una variable numérica donde le puedo asignar categorías a cada número. Y eso es lo que voy a poner acá. Estoy diciendo, codifica la variable 1 de modo que ahora tengo una variable categórica. Y esa variable categórica ya se puede ingresar en una regresión. Tal como estaba acá en rojo, no se puede. Ahora que está como categórica, se puede utilizar en una regresión. Luego, en la variable 2, vamos a saltar un poquito. Todo lo que aparece acá es lo mismo, solamente de otra forma. La variable 2 sucede que está como texto porque aparece la coma. Solucionar ese problema se puede hacer de diferentes formas. Acá les explico varias formas. Una de las formas es esta. ¿Dónde está? Creo que está acá. Dice, de string, de string significa quitarle el formato de texto, ¿no? De string, quitarle el formato de texto a la variable 2. Esa información nueva, ponerla en la variable var2 subido num y considera que la coma representa decimales, ¿no? D significa decimales, coma, que los decimales
pasen como, pero que la coma pase como decimales. Corro y ahora acá aparece la variable var2num, que aparece en negro. Ahora sí entiende que es un número con decimales. ¿Ya? Entonces, eso es la forma más rápida, decirle que entienda la coma como decimales. Hay otras formas, acá les explico más formas de hacer lo mismo. Ustedes lo chequean. Vayamos a la siguiente variable. La siguiente variable, que es el caso de países, al igual que el caso de los colores, cuando está en texto no lo puedo incluir en una regresión. Lo que debería hacer es convertirlo en una variable categórica. Hay muchas formas de convertir la variable categórica. La forma más sencilla es utilizando el comando encode, ¿no? Codificar. Codifica la variable var4 y esa variable nueva o esa información nueva, guárdala con el nombre var4 num with label. Abro la base de datos y acá está. Son los mismos países, pero ahora en color azul, porque ahora es categórica. Sigamos. El que sigue es este var5. Cuando yo hago preguntas abiertas, eh, cuando yo hago preguntas abiertas, normalmente las personas contestan extenso o corto, y ahí hay un problema enorme. ¿Cómo utilizo esta información en una regresión? La pregunta que se les hizo acá a las personas en la variable 5 era si estaban dispuestos a cooperar con su comunidad. Y las personas contestaron diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, una contestó que sí, vamos a cooperar. Otro, que si no hay opción, coopero. Otro puso cooperemos, cooperemos. No cooperemos porque somos muy flojos. Otro dice, estoy confundido, no sé qué hacer o qué deberíamos hacer. Eh, Estoy aburrido. Entonces, si bien es cierto, la pregunta era si usted quiere cooperar o no quiere cooperar, algunos sí contestan que van a cooperar, otros dicen que no van a cooperar, pero otros contestan cualquier otra cosa. Entonces, en esos casos, lo que se suele hacer es, a criterio de uno mismo, tratar de recodificar esa información en alguna variable. Y eso es lo que he hecho acá. En base a cada una de las preguntas o a cada una de las personas, le estoy poniendo si coopera o no coopera. Por ejemplo, a la persona uno le he puesto que sí coopera. A la persona 2 que sí coopera. A la persona 3 que sí coopera. A la persona 4 le he puesto un valor extremo porque no se entiende lo que ha contestado. A la persona 5 también le he puesto un valor externo porque su respuesta no me dice nada. A la persona 11 le he puesto ahí que no coopera. A la persona 17 que no coopera. Entonces, ese tipo de variables donde hay una opinión abierta ya depende de discreción del investigador cómo recodificarla. Ederson, Disculpe, profesor. En caso que sean miles de datos, porque el ejemplo es con un par de datos, ¿no? Pero si son, digamos, buena pregunta, 500 a 600. buena pregunta. Ya. Lo ideal es no incluir ese tipo de preguntas en una encuesta, ¿no? Si hubiera sido el investigador, hubiera mejor puesto alternativas, ¿no? No sé, cuatro alternativas. Coopero siempre, coopero a veces, no coopero, nunca coopero, ¿no? En el caso de que sean ya miles de variables, pero miles de personas, ya creo que es imposible, ¿no? Lo que uno podría hacer es tratar de buscar palabras claves. Por ejemplo, puedo decirle a Stata que si encuentra la palabra cooperate, entonces que le ponga el valor a uno. Si encuentra la palabra don't, que le ponga que no coopera. Si no encuentra ninguna palabra de la lista que le doy, que ponga simplemente valor vacío. Pero eso va a ser totalmente imperfecto, ¿no? Así que probablemente no sea muy eficiente. Lo ideal es que no existen ese tipo de preguntas. Este caso es como que si ya tengo la variable, ¿qué hago, no?
Aunque lo que tú dices, que si son miles, sí ha pasado. He visto alguna investigación que les tomó bastantes meses recodificar miles de preguntas y tuvieron que contratar a varios asistentes. Entonces, sí es posible que se haga eso. Creo que fue una investigación de la Pacífico, donde se le hizo preguntas así abiertas a productores de cacao y las personas contestaban así, ¿no? Respuestas muy abiertas. Entonces se contrató a varios asistentes y tuvieron que recodificar uno a uno durante varias semanas, ¿no? No es lo ideal hubiera sido eh, poner una pregunta con alternativas cerradas. Y como les cuento, el otro sería decirle a Stata, si encuentras tal palabra, pon uno, si encuentras tal palabra, pon cero, ¿no? Pero también puede cometer varios errores. Lo bueno es que en las encuestas de los economistas es raro encontrar ese tipo de preguntas, ese tipo de variables. Este tipo de variables, este tipo de preguntas aparecen más en sociología, en antropología, que son ciencias donde uno hace entrevistas, ¿no? Entonces, esto ya es más del lado de las entrevistas, que los economistas no hacemos mucho. Sí sería más común en otras ciencias sociales. Ya chicos, sigamos. Díganme unos minutos más para terminar esto. ¿Qué más? Bueno, esto de recodificación ya lo hemos visto con el replace, es lo mismo que replace, así que eh, ustedes ya lo chequean. Esto de las escalas no es importante por el momento. Vayamos acá abajito. Ya. Esto sí es importante. Diferencia entre el comando gen y el comando egen. Para generar variables nuevas, por ejemplo acá, lo que se utiliza es el comando generate, que su abreviación es gen. Ese es el típico variable para el tipo de comando para utilizar para generar variables nuevas. Pero existe la variable egen, perdón, el comando egen. Cuando yo voy a la ayuda de egen, me sale lo siguiente. Uy, perdón. El egen es una extensión de generate. Lo que permite hacer egen es crear variables nuevas en base a estadísticos de otras variables. Por ejemplo, yo quiero generar una variable nueva donde esté el promedio de otra variable. Quiero generar una variable nueva que tenga la desviación estándar de otra variable. Yo quiero crear una variable nueva que tenga el valor mínimo de otra variable. Quiero generar una variable nueva donde esté el valor de la moda de otra variable. Quiero generar una variable nueva que sea la suma de otras variables. Entonces, como se dan cuenta, el ejemplo permite crear variables en base a estadísticos, promedio, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo, de otras variables. Por ejemplo, acá le estoy diciendo, genera una variable que se llame index easy, que sea la suma, pero que sea el promedio de tax high, tax min y tax poor, ¿no? Entonces, estas tres variables van a ser promediadas y ese valor va a estar en index easy. Vamos a correr esto. Tax not hard. Un segundo. Entonces, eso es lo que me permite hacer el, el ejemplo. También le podría decir, probemos acá, genérame una variable nueva
Y que sea la desviación estándar SD, es desviación estándar, de H. Pongo SD, H, corro, y cuando voy a la base de datos, me aparece la variable nueva que se llama Y, que tiene el valor 18,72, que es la desviación estándar de la variable H. Puedo pedirle cualquier estadístico descriptivo que se me ocurra. Acá la lista es enorme. Puedo sacar el conteo de variables de valores no perdidos. Puedo sacar el valor máximo, el valor promedio, el valor de la mediana, el valor mínimo, la moda, los percentiles. Puedo sacar los rangos intercuartiles, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, la simetría, la suma. Cualquier estadístico que se me ocurra está ahí. ¿Y por qué es importante? Porque en ocasiones voy a necesitar comparar mi valor de la persona, el valor de una variable de una persona, en relación al promedio o quizás a la información de un grupo. Supongamos que quiero comparar el ingreso de cada familia con el ingreso promedio del departamento donde vive la persona. Entonces voy a necesitar sacar el promedio de ingresos para cada grupo de personas que están en el mismo departamento. Entonces, para eso sirve el EGEN, crear variables nuevas en base a información estadística de otras variables. Listo. ¿Qué más? Esta parte de valores faltantes es más teórico, como se dan cuenta, es solamente explicación. Ahí les explica qué hacer en caso encuentro valores perdidos en mi base de datos. Ahí la recomendación que sale es que uno tiene que estar recontra seguro de qué significa un valor perdido. Dependiendo del contexto, un valor perdido puede ser un cero, puede representar un cero, o puede representar que la persona no contestó, puede representar que la persona no estaba en su casa en ese momento, puede representar que la persona se negó a contestar y confundir la causa del valor perdido puede ser crucial en algunos contextos. Por ejemplo, en la ENAU, en la variable ingreso por actividad secundaria, muchas personas contestan valor perdido. Y eso no quiere decir que la persona, que eso sea un valor que no contestó. ¿Por qué? Porque a esa pregunta le antecede otra pregunta que es, ¿usted tiene segundo empleo? Y si la persona contesta que no tiene un segundo empleo, por defecto ya no se le hace la pregunta de cuál es su ingreso por segundo empleo. Entonces, ese valor perdido en realidad se debe entender como un cero, porque no tiene ingresos por segundo empleo. Entonces, no es que la persona se negó a contestar, sino es simplemente que no tiene ingresos al no tener un segundo empleo. Mientras que en otros contextos el valor perdido se puede entender de otras formas. Entonces, lo recomendable cuando encontramos valores perdidos es tratar de averiguar con los que hicieron la encuesta, con el manual de la encuesta, con la ficha técnica, para entender exactamente a qué se refiere, porque si no, nuestras conclusiones pueden estar distorsionadas. Listo, chicos. Esto de simulación de datos no es muy importante. De todos modos, en alguna parte del curso de hace una semana, de hace una semana, les comenté que para generar variables ficticias, uno puede utilizar estas opciones. En este caso era generar una variable x1 de valores ficticios que sigan una distribución normal. Y también puedo decirle que siga una distribución uniforme para crear valores ficticios. No es muy importante, solamente para que tengan en cuenta que puedo crear valores aleatorios. Chicos, hasta ahí preguntas. Como les comenté al inicio de la clase, como tenemos solamente 9 sesiones,
debo correr un poco y las partes que me salto están de todos modos explicadas en los comentarios para que lo revisen. Las partes que sí desarrollo durante las sesiones son las partes que sí o sí deberían estar claras, porque es lo que sí o sí van a utilizar en algún momento para sus investigaciones o su tesis. Ya chicos, creo que me pasé unos minutos. Me quedo acá conectado 5 minutos por si alguien tiene preguntas individuales y si no, ya nos vemos el jueves que tenemos sesión presencial. Cuídense chicos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias. Profesor, disculpe, ¿va a dejar algún trabajo en el que vamos a hacer igual que el signo anterior?